Bueno, muy bien, gracias Claudia, qué gusto de nuevo estar con ustedes en esta sesión con este grupo de personas tan distinguidas que tienen una enorme experiencia profesional en un sector que ratifico es absolutamente crítico, fundamental, esencial para la economía colombiana, y vamos a tener una diversidad de visiones desde EPM, Enel y por supuesto a Luis, que es un experto en el sector, que seguramente nos va a dar una visión adicional, regional, de qué es lo que está pasando afuera con retos importantes en el sector energético y que creo que va a ser muy interesante. Entonces voy a arrancar aquí con el doctor Maya. ¿Qué es lo que queremos aquí? Básicamente una conversación que permita pues justamente hablar del sistema eléctrico colombiano, de la energía, de cuáles son los retos en materia de confiabilidad, entendiendo obviamente que, de acuerdo con las cifras que acabamos de mostrar y que todos ustedes conocen, Colombia estará enfrentando seguramente años difíciles para abastecer la energía, para abastecer la demanda de gas a partir del próximo año. Entonces, doctor Salazar, qué gusto poder estar con usted. Quisiera arrancar preguntándole, ¿qué cree usted que son las medidas estructurales más importantes que deberían tomar instituciones como la UVME, la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y el Ministerio de Minas y Energía para fortalecer esa capacidad de reacción del Estado y de los operadores del mercado ante estas situaciones desfavorables que estamos viendo en el corto y mediano plazo en materia de generación de energía renovable y no renovable convencional? Adelante, doctor Maya. Gracias, Luis. De pronto apoyándome mucho y quisiera darle un enfoque distinto a enumerar cifras y cosas, porque ya tanto Natalia como en tu presentación yo creo que nos quedó muy claro cuál era la situación actual que tenemos en el sector. Yo quisiera empezar basados en esa deficiencia entre oferta y demanda que tenemos hoy en nuestro sistema, también recalcar, y como lo manifestamos y muchas veces es parte de los argumentos de plantear que este sistema eléctrico colombiano ha sido un sistema muy robusto que desde los años 92, de la década del 92, 30 años no hemos tenido esos racionamientos que se han presentado en otros países, y eso gracias pues a ese sistema que tenemos, y que de un tiempo para acá, en estos últimos años, hemos encontrado una situación que nunca habíamos vivido, tener ese déficit entre oferta y demanda y cada vez más creciente. Y a pesar de que el éxito que tuvieron o que se tuvo con las recientes subastas, tanto la del 24 como esta reciente, todavía con un horizonte al 2028 vamos a tener ese déficit, si no es, como lo decías tú muy bien, con esa energía en firme que de pronto se puede mirar por otro lado cuando no hay esas situaciones extremas, pero que es una situación del sistema, es una situación que el sistema es un riesgo que tenemos. Entonces yo ahí quería plantear algo que para mí me parece muy importante. El sistema hoy está soportado por los generadores y no por la obviedad de lo que hacen los generadores, generar energía para lo que necesita, para su consumo, sino, y lo voy a remitir a hacer como un análisis con respecto a algo que nosotros, por ejemplo, vivimos en nuestro mercado de la costa. Un mercado de la costa hoy que está en este momento representado por dos empresas básicas, que es Aire y Afinia, en los cuales Afinia es pues del grupo EPM, y hoy las deudas que se tienen, tanto en Afinia no tenemos deudas, pero en Aires, como lo que se podría presentar en Afinia, que impactan a los generadores, nos llevaría a sumarle a esa situación que tenemos hoy de ese déficit de energía en firme por un desabastecimiento, por un racionamiento financiero, porque ya ese riesgo que hoy tienen las generadoras por el no pago de esa energía que tiene esta empresa particularmente, pero que nos lleva a Afinia porque no nos abstraemos de esa situación. Lo que pasa es que es una connotación un poco diferente, porque el grupo EPM como EPM le da ese subsidio, apalanca a esta empresa como Afinia, casi que con una responsabilidad que tenemos con el país de no apagar un sistema que tiene muchas deficiencias, que tiene un sistema en el cual, para la situación nosotros particular en la costa, nos lleva a que el grupo
tenga que casi, y me toca enfrentar cada mes en la junta directiva qué vamos a hacer, qué decisiones tenemos que tomar, y vamos aplazando y vamos aplazando. Y hoy hay alguna cosa que es muy importante y que no lo sacan a colación, y es que nos ha ayudado en estos últimos meses el precio de la bolsa, que ha estado muy bajo. Y entonces, en esa exposición que tienen estas empresas con ese precio de bolsa tan bajo, nos ayudan a financiarnos un poco. Y si a eso le sumamos no solamente el pago que hay que hacer a las generadoras, que en este momento Afinia pues está al día, sin embargo ya nos tendríamos que sentar con los generadores a buscar unas maneras, a buscar alternativas para poder seguir pagando, porque la situación está muy compleja. ¿Y compleja por qué? Porque si a eso le sumamos el no pago de todas esas acreencias que tiene el gobierno, unos subsidios de opción tarifaria, todo ese tipo de cosas, hoy a nivel nacional estamos del punto 7.6 billones de pesos, de los cuales casi más de la mitad, un 54% de esa deuda es para el grupo EPM, y ese 54%, el 35% es solamente de Afinia. Entonces, si se suman todas esas condiciones, hace que la situación hoy, con algo que no está muy a flote, ponga que ese sistema cada vez sea más complejo, y que nos puede llevar a lo que no habíamos esperado, de pronto un racionamiento, porque la pregunta es, si ya los generadores no pueden seguir suministrando energía por el no pago, si apagan estos sectores, si apaga la costa, ¿qué va a pasar con el otro en ese fenómeno en cadena, de ese efecto dominó? Entonces es un problema muy, muy difícil. Y ahí quisiera yo ir a dos temas que para mí es muy importante también, a pesar de que aquí estamos en la parte de generación, efectos que tiene… Te doy un minutito para poder… Listo, gracias. No sé, si quieres… No, ahorita lo Ah, bueno, puedo listo, comentar. dale, porque quiero que también escuchar a Francesco y a Luis, y luego, si quieres, hacemos una segunda ronda para que pueda cerrar. Entonces, a ver, yo creo que es muy claro el punto que haces, y es un efecto cascada, ¿no? Un efecto cascada del riesgo financiero sobre problemas adicionales desde el punto de vista de generación, que no es menor, la exposición de EPM grande, y obviamente el llamado para que el gobierno pueda sentarse a resolver este tema, que podría generar un efecto bola de nieve, ¿no? Es básicamente lo que nos dices, y me parece un punto muy importante. Francesco, qué gusto de nuevo poder estar contigo. Bueno, un poco en la línea de lo que le preguntaba a John, ¿cuáles son esos cuellos de botella? Como ustedes están, por supuesto, invirtiendo en Colombia, confiando en el país, pero también con algunas dificultades, sería interesante escuchar desde tu visión esos cuellos de botella en la regulación, en la planeación, en temas de licenciamiento ambiental, de ejecución de proyectos que seguramente él continúa teniendo en la mira para seguir de nuevo confiando en el país, pero que seguramente en algunos de ellos están teniendo problemas, y cómo ha evolucionado también estos elementos desde las últimas subastas del cargo por confiabilidad. Si nos puedes comentar esto, Francesco. Bien, gracias. Mientras estaba viniendo acá esta mañana, pensé que un año atrás estábamos sentados acá y me hiciste más o menos la misma pregunta. Así que me puse a pensar qué respuesta le voy a dar, y como siempre uno se mete a hacer un poco un balance para evitar repetir siempre las mismas cosas, de las cosas que han funcionado en este último año, de las cosas que no han cambiado y de las cosas, de las necesidades que eventualmente se han añadido. Yo creo que tu última lámina ya resumía varias de las cosas. ¿Cuáles son las cosas que yo creo que han funcionado? Ahora, mirando un año atrás y hoy. Primera cosa, como Grupo Enel, en el último año nosotros hemos puesto en operación 700 megawatts de nueva capacidad solar, y estamos construyendo 400 megawatts de nuevos proyectos. Es mucho, es bastante. Y si los resultados de la última subasta de reconfiguración, nosotros nos hemos ganado entre el 35 y 40% de las nuevas asignaciones, en su gran mayoría solar, es porque creo, y esto sí creo que toca reconocerlo, es que hubo algo de alianza
institucional, también con las entidades de gobierno, con las instituciones, no solo las centrales, también las locales, con ANLA, para que estos proyectos pudieran efectivamente avanzar. Yo creo que hubo el diálogo, no siempre hubo consenso, pero sí hubo momentos de acercamiento entre el sector y las entidades encargadas de desarrollar. Y creo que esto es un avance positivo y yo lo marcaría como checked, positivo. Cosas que no han cambiado. Ahora sé, Natalia, perdóname, sé que estamos en Acolgen, no estamos en Asocodis, pero creo, desafortunadamente, está Camilo, algunas cosas no han cambiado. Y sin transmisión, sin distribución, no hay generación. Este país sigue teniendo algunos retos gigantes en redes eléctricas que hacen que uno, cuando hace su checklist, tengo recurso, tengo la regulación, tengo la rentabilidad, tengo todo, pero ahí no puedo. Ahí esto constituye, creo, una barrera adicional a la que tú ya que tú ya presentaste en tu última lámina. ¿Cuáles otras cosas no han cambiado desafortunadamente? Yo creo no es solo un tema de permisos, autorizaciones, consulta previas, es también lo que viene después. Tú lo mencionaste un poco indirectamente, la seguridad de poder ejecutar los proyectos en un entorno de confianza. Cuando uno empieza un proyecto y no sabe si lo va a terminar y si sus permisos se pueden efectivamente convertir en realidad, eso hace que surjan varias preguntas. Y sí, en aras de tiempo, quisiera añadir una cosa que eventualmente, por lo menos desde mi perspectiva, se ha añadido, que no hubiera contestado el año pasado, es algunas necesidades adicionales que se han presentado y están asociadas precisamente con el gran desarrollo renovable que estamos haciendo. Para mí, una necesidad adicional que se ha evidenciado es la necesidad de tener medidas eficaces para dirimir prioridades de otros sectores. Cuando yo necesito desarrollar un proyecto solar en un lugar en el cual otra empresa tiene legítimamente sus aspiraciones de exploración de gas, ahí empieza un choque entre necesidades primarias no atendidas del país, como lo mostraste. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Es mejor una planta renovable? ¿Es mejor una exploración de gas? Ambos son necesarios. Ahí es donde ambos sectores a veces pierden mucho tiempo y muchas oportunidades. Y si uno cruza las áreas en donde efectivamente hay una oportunidad de desarrollar nuevas plantas en el país y los derechos de exploración potenciales de gas, ahí hay un solape bastante fuerte que creo que podría obstaculizar el desarrollo futuro. Muy útil, Francesco, porque traes a la mesa varios elementos que no tocamos en la charla, pero que son fundamentales. Destacaría ese tema que tú mencionas, me parece muy clave para el proyecto que estamos desarrollando que comenté sobre licenciamiento ambiental y social. Tú lo que dices no es solamente los tiempos relacionados con los trámites, sino la confianza y la seguridad de que una vez obtenida esa licencia, efectivamente se va a poder materializar el proyecto de inversión. Yo creo que es un tema muy de fondo que nos ayuda también para el enfoque del documento que vamos a hacer. Y bueno, muy interesante lo que mencionas también de tal vez la idea sería tener algún mecanismo de política pública de resolución, digamos, de conflictos eventuales desde el punto de vista de prospectividad en energía y gas que permita dar prioridades y tranquilidad al inversionista de qué es lo que se va a hacer. Muy interesantes los puntos y yo creo que nos ayudan de nuevo a la discusión. Muy bien, Luis, un gusto de nuevo tenerte acá. Quisiera, bueno, justamente que nos dieras una visión de los países latinoamericanos, ¿no? Pues tu experticia que creo que nos ayuda justamente a entender lo que está ocurriendo en Colombia en el contexto global. ¿Qué obstáculos están enfrentando justamente estos países de América Latina, de la región, en términos de la implementación de políticas de energía limpia
y cómo enfrentar esos retos de confiabilidad que acompañan esa incorporación de energías renovables no convencionales a la matriz de generación energética. Luis, adelante, muchas gracias. Hola, hola. Bien. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias a Cohen por la invitación. Muchos países de Latinoamérica han desarrollado el sector de renovables no convencionales. Creo que ahora ya son convencionales, pero tú llamas no convencionales. Es más fácil. Yo voy a llamar VRE, no variables. Pero para llegar a este punto, estos países tuvieron una política muy clara. Y el paño de fondo era la descarbonización. Eso sería el paño de fondo. Pero algunos hicieron trabajos importantes, políticas específicas, el de-risking de los PPAs, financiación, atracción de los intereses de los inversionistas, subastas. Por ejemplo, Colombia tuvo subastas ahora en 2016 y ahora dos subastas hasta ahora. La primera no resultó. Pero otros países de Latinoamérica ya han seguido este camino. Y creo que hubo ahí como una euforia. ¿Qué país del mundo logra el menor costo en sus subastas? Básicamente las subastas eran pago el generado. Esa expresión yo aprendí acá en Colombia, pago el generado. No había ninguna obligación del desarrollador de firmar la energía. Era una energía variable. Como venía, como Dios mandaba la lluvia, perdón, no la lluvia, el sol, el viento, esto se producía, se pagaba con esta base. Y empezó una competencia internacional muy grande y IRENA llegó a la conclusión que más que 100 países estaban en esta corrida. Cada día uno leía en los diarios y tenía récords, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos por kilowatt hora. Esto quedó como en el mindset de las personas. ¿Quién consigue energía variable más barata? Pero ahí uno como se olvidó, entre comillas, de la cuestión confiabilidad. La premisa era que esto se resuelve después. O la premisa era que ese es un tema para los ingenieros, los operadores del sistema. Y la premisa en Brasil y en otros países que tenían grandes capacidades de reservorio era, el reservorio es una batería infinita, podemos mitigar cualquier variación intradiaria y podemos también mitigar cualquier variación sazonal. La realidad se mostró distinta. Ahora, con el crecimiento exagerado de renovables en algunas regiones, y yo soy a favor de renovables, pero sin el concepto de sostenibilidad, de mirar la situación combinada de confiabilidad y energía. Lo que pasó es que se está desperdiciando renovables en muchos países. Yo puedo hablar, en mi caso, en mi país, yo conozco el tema de Brasil. Después de esas charlas vamos a hablar, yo voy a hablar del good, the bad and the ugly. The ugly es que se está desperdiciando un montón de energías renovables. Los curtailments básicamente están en las tapas de los diarios todos los días. Era un problema casi sin importancia hace 2, 3 años. Pero después del apagón de 2023, agosto de 2023, 13 de agosto, es una fecha no muy simpática, el operador del sistema cambió su visión. Y el operador del sistema llegó a la conclusión que era una pequeña cosita, una pequeña variación de voltaje en una línea pequeña que tuvo un efecto cascada por todo el sistema. Porque los sistemas de control de las usinas, los inversores no respondieron como esperado. Obviamente el operador está ahora mucho más cuidadoso. Y empezaron los cortes, los curtailments explotaron. Las industrias solares y eólicas están con situaciones dificílimas, situaciones de pérdidas financieras, algunas tienen acciones afuera y están enfrentando dificultades y quieren y ahora luchan para que sean compensadas por estas pérdidas. Y tienen argumentaciones jurídicas, tienen argumentaciones técnicas para esto.
El regulador dice, no, hay solamente una situación en que ustedes van a recibir compensación, cuando hay un problema de transmisión entre el despacho ex ante y el despacho en tiempo real. Pero por cuestiones de confiabilidad o por cuestiones de exceso de generación, no hay demanda para absorber la generación, porque a veces hay una coincidencia de solar y eólica en determinados momentos y la demanda nacional en fines de semana no es capaz de absorber. Entonces hay un curtailment. Pero eso es todo desperdicio. Ahora las plantas hidráulicas dicen, mire, hace años que yo tengo curtailment, pero nadie se preocupaba con esto. 82% del curtailment de lo que se desarrolla en el país viene de agua que no pasa por las turbinas. Yo quiero también compensación. Y eso está ahí. Esto ya fue el juicio, a los tribunales, y va y viene. Pero es un síntoma que se exageró, no se miró a la cuestión confiabilidad. ¿Qué soluciones habría para esto? El Banco Mundial recién, yo era del Banco Mundial, ahora me jubilé, hace poco hizo un estudio del tema proyectos híbridos, PPAs híbridos. Y ahí yo soy un optimista de que los proyectos híbridos pueden ser una parte, no la solución completa. Pero hoy por hoy no hay incentivos en esta disputa por el menor precio, el menor LCOE de las renovables, que nadie ponga baterías, por ejemplo, para evitar el curtailment. Todos quieren que el gobierno ponga las baterías para evitar el curtailment. Entonces, ahí está esta discusión. Yo creo que la hibridización puede resolver algunos problemas de forma local, evitar, por ejemplo, control de voltaje. Algunas tecnologías permiten inercia sintética, inversores grid forming y otras cosas que permiten básicamente que esos problemas no tengan este efecto cascada en el sistema. Pero los incentivos todavía no están. Eso necesita una nueva visión regulatoria y necesita una nueva actitud de los renovables. Los renovables, yo escribí un artículo hace como un año, tienen que reinventarse. Ellos tienen que entender que este producto, la energía variable, intermitente y sazonal, no es un producto que tiene un valor agregado muy grande. Si ellos pueden agregar valor, pueden inclusive participar en subastas para reserva de capacidad. Hoy por hoy solo pueden participar en subastas de energía variable. Entonces, eso sería un mensaje. Muchas gracias, Luis. Yo creo que es muy interesante el punto que mencionas de tal vez el afán de incorporar este tipo de energías renovables no convencionales a través del menor costo posible generó, digamos, un olvido de ese otro pilar fundamental en el abastecimiento de energía, que es la confiabilidad. Y bueno, muy interesante la experiencia que nos cuentas de Brasil y del Banco Mundial. Muy bien, bueno, tenemos 4 minutos, yo me voy a robar 5 minutos adicionales, doctora Natalia, si les parece, para darle a cada uno, digamos, unos 4 minutos más para hacer una segunda ronda muy corta de preguntas. A John le quería hacer una pregunta, pero bueno, no sé si me la quieras contestar o si está en línea lo que tú querías discutir cuando te interrumpí. Acciones concretas, urgentes, quería adoptar el gobierno nacional frente a este panorama que estamos discutiendo. No nos da tiempo para lo otro, pero sí quisiera y aprovechar esto. Mire, es cuestión de voluntad. Yo creo que el sistema en nuestro sector en la generación y el sistema eléctrico colombiano es un sistema que responde, un sistema que ha venido funcionando bien, pero que en algún tiempo para acá pues ha generado o se le han generado todas esas incertidumbres. Y yo llamo de voluntad porque aquí es imposible que haya por un lado el Estado y por el otro lado las empresas para que cada uno en su carril pueda desarrollar un sistema, pueda responder a un sistema y pueda responder a unas necesidades que tiene la comunidad en términos de suministro de energía. Pero a mí me llama la atención algo y quisiera hacer la reflexión como una pregunta y es un poco compleja en el siguiente sentido. Todo se desata porque hay un llamado a que por unas tarifas que pueden tener un costo alto,
se empieza a estigmatizar y a mirar y ponerle el foco en el sector de la generación, como el gran, entre comillas, generador pues, de ese problema de las tarifas. Y empiezan alrededor de ese elemento a empezar a sacar unas legislaciones tratando de alguna manera solucionar ese problema y a bajar las tarifas. Y lo que hace con esa legislación, regulación, resoluciones, decretos, es desestabilizar un sistema que venía funcionando bien. Y en un mediano, un corto plazo, esas soluciones planteadas van a ser mucho más deficitarias o van a generar mucho más problema del problema inicial. Entonces, cuando tenemos la regulación pues, del precio de escasez, cuando nos acotan a que hay que vender el 95% en contratos a largo plazo, la 0,75, todo ese tipo de cosas nos llevan a que la situación se va volviendo muy compleja. Y entonces ahí con esto termino, si desde el punto de vista de lo que se pretende bajar las tarifas, hay un componente ideológico que no es, si es de derecha o es de izquierda, no tiene pues como relevancia si lo que le estamos apuntando es a rebajar las tarifas. Puede haber un componente, y como lo planteaba también el ministro, de acatar una orden, obedecer algo, baje las tarifas como sea, que también podría desde ese punto de vista, bueno, si van a bajar las tarifas es bueno y que se refleje en eso, pero lo de fondo para mí es el gran interrogante, si es que con eso lo que estamos buscando es estatificar un sector como ya ha pasado en los otros. Y si ese es un camino para llegar allá, esa es la parte que a mí me parece mucho más compleja. Está claro, yo creo que ahí el tema, como tú bien lo mencionas, tiene que ver con las consecuencias de largo plazo de las decisiones regulatorias que se están adoptando actualmente, que eventualmente podrían ir en contravía de los principios básicos para garantizar la inversión requerida en el corto, mediano y largo plazo. Así que un punto muy, muy importante. Muy bien, Francesco. Justo yo mencionaba el tema del precio de escasez. No sé si quieres hablar un poquito de este tema. Hay dos regulaciones recientes que ha emitido la CREG, la resolución 101.066 y 101.069 del año pasado, en donde se cambia, digamos, el precio de escasez, se hace una diferenciación. Eventualmente hay una preocupación por algunas empresas y el gremio en general sobre justamente los efectos y esto podría distorsionar señales de política pública en un mercado que requiere mejoras, pero que estaba funcionando bien, como lo mostré en mi primera diapositiva. Entonces, ¿cómo estás viendo este tema de la regulación del precio de escasez? Si quieres hacer otro comentario, bienvenido, Francesco. Bueno, yo normalmente hago comentarios muy básicos, ¿no? Cuando llegué siendo extranjero y no manejando bien el castellano, pregunto, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es el otro? Bueno, las palabras son importantes. Precio de escasez, cargo por confiabilidad. ¿Cuáles deberían ser los propósitos de estas dos cosas? Escasez y confiabilidad. Yo creo dar señales de escasez y asegurar la confiabilidad para el país. Yo, siendo básico, así me contesto. ¿Dónde me preocupo? Cuando algunas herramientas que estuvieron diseñadas y pensadas para dar señales de escasez y asegurar la confiabilidad del sistema se utilizan para apuntar a otros objetivos, como por ejemplo perseguir un control de precios o dar señales indirectamente a la posibilidad de contratar o menos a largo plazo la energía. Ahí es donde se riesga de mezclar cosas y perder el propósito original de la herramienta sin añadir mucho a otros objetivos. Así, yo creo que esto es un poco el resumen y la respuesta. Es un tema de riesgos también. Ahora, nosotros trabajamos en un sector
que claramente es un sector que tiene que asumir algún tipo de riesgo. Lo decía también Tolkien en El Señor de los Anillos, es un asunto terriblemente peligroso salir del hogar la mañana. Así que cuando uno se mete a construir una planta o una infraestructura, sabe que tiene que asumir algún tipo de riesgo. Pero algunas reglas ya van un poco más allá, ya no es un asunto de riesgo, es la certidumbre que con algunas reglas que mezclan algunos conceptos, simplemente los números no cierran y ahí es donde uno empieza a preocuparse, empieza a pensar si efectivamente vale la pena. Ahí es donde creo que en un sector fuertemente regulado como el nuestro, en Italia se dice: la única regla en los sectores regulados es pensar muy bien antes de cambiar las reglas, porque cuando uno cambia las reglas continuamente, el riesgo es que afecte a la confianza, que es un asset, es un recurso que uno riesga de perder en una única jugada. Con el agravante, Francesco, de que un cambio de reglas es algo que tú difícilmente puedes incorporar como un riesgo en el proyecto, o sea, una incertidumbre que, digamos, es difícil de materializar desde el punto de vista de acciones que pueda hacer el inversionista privado. Mencionas un punto, yo lo resumo de otra forma complementaria, y es cuando uno estudia política pública, usualmente una regla de oro en la política pública es que cada objetivo debe tener un instrumento. Y tú lo que dices es difícil pensar en unos cambios de política pública en donde haya más de un objetivo para solamente un instrumento, y que eso puede generar obviamente los riesgos que tú has mencionado, y es un punto también clave. Muchas gracias, Francesco. Muy bien, cierro entonces con Luis, preguntándote, bueno, justamente sobre ajustes regulatorios, señales de mercado que consideres indispensables con tu experiencia en Brasil, en el Banco Mundial, para continuar atrayendo capital en proyectos de generación de energía en firme, en lo que tú llamabas fuentes de energía variable y no renovable, no convencional. ¿Qué aprendizajes nos podrías dar y luces frente a esas señales de mercado y regulatorias que sean críticas para ese propósito? Muchas gracias, Luis. Mira, yo voy a hacer un resumen muy resumido en un minuto quizás, porque sé que nuestro tiempo ya está. Haciendo una comparación de Colombia y Brasil, los dos son sistemas, todavía son sistemas básicamente hidrotérmicos. Son sistemas que se llaman energy constrained. Si no llueve, hay problemas. Si no llueve, hay crisis. Las obligaciones de energía firme tienen una dimensión de energía. Si falta agua, si hay una sequía o si hay el Niño, entonces se activa la obligación de energía firme. Brasil no lo tiene, siempre trata la crisis de una forma ad hoc. Entonces yo soy un gran defensor de este mecanismo, de obligación de energía firme. Pero ahí concordo con mi compañero. Obligación de energía firme tiene un sabor de energía. Confiabilidad tiene un sabor de potencia. En la crisis de 2023 en Brasil, todas las crisis anteriores fueron de energía, faltaba agua en los reservorios. En 2023 el país se dio cuenta, falta potencia, por la primera vez en la historia. Entonces tuvo que tomar medidas que no son de naturaleza energética, como por ejemplo hacer subastas específicas para potencia o introducir por la primera vez mecanismos de respuesta de demanda. Yo me pregunto, ustedes son los expertos, si las obligaciones de energía firme pueden dar los señales necesarios para atracción de esas nuevas tecnologías que van a brindar flexibilidad, como baterías, respuesta de demanda, proyectos híbridos o quizás algunas térmicas que tienen una respuesta muy especial, muy rápida. Entonces, yo veo que la obligación de energía firme tiene un olor más de energía y yo estoy hablando de potencia. En la medida que pase el crecimiento de las renovables, va a pasar lo que lo describí ahora en Brasil 2023. Faltó potencia porque las renovables ocuparon espacio. Las renovables no entregan potencia firme. Y ahí el país se encuentra en una situación de estar energy constrained y capacity constrained al mismo tiempo. Yo creo que Colombia todavía no llegó a un punto de saturación de las renovables, pero tiene tiempo para pensar.
cómo va a tratar las restricciones de capacidad que seguramente van a venir cuando se empieza a tener más y más energía. Además, si esa energía viene de lejos, viene de La Guajira, como pasa en Brasil, la energía viene 2.000 a 3.000 kilómetros del noreste de Brasil, que sería nuestra equivalente a la Guajira. Entonces, la potencia pasa a ser un parámetro fundamental para examinar. ¿Y cuáles son los señales económicos para poder agregar más potencia al sistema? Yo creo que en los mercados energy only, en teoría, serían perfectos para agregar potencia, pero hay muchas imperfecciones en el mercado. Hay la cuestión del missing money, y por eso yo creo que hay necesidad de hacer algunos instrumentos complementarios. Muy bien, Luis, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un panel muy, muy interesante. Gracias a John, a Francesco, a Luis por aportar a este debate con su experiencia y de manera constructiva para justamente continuar avanzando en términos de incorporación de nueva capacidad instalada y evitar esos escenarios que mencionamos. Quiero pedirles por favor un aplauso para los panelistas. Y bueno, muchas gracias a todos y continúa la agenda académica. Gracias. Adelante, Claudia.